Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema fascinante, los secretos turcos al descubierto, pero desde una perspectiva que sé que les encantará, una perspectiva psicológica. ¿Alguna vez se han preguntado qué hace que ciertas culturas sean tan atractivas, tan intrigantes, tan adictivas? Hoy vamos a desentrañar algunos de los aspectos psicológicos que contribuyen al encanto de la cultura turca, explorando algunas ideas que quizás nunca habían considerado. No vamos a hablar de recetas ni de lugares turísticos famosos, sino de cómo la mentalidad turca, sus valores, sus costumbres y sus interacciones sociales, pueden influir en nosotros y hasta cierto punto, atraernos inconscientemente. Así que si les interesa la psicología, la cultura, o simplemente tienen curiosidad por saber más sobre este fascinante país, este es el vídeo para ustedes. Y si son nuevos por aquí, los invito cordialmente a suscribirse al canal. Me ayudaría muchísimo y además, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos llenos de contenido interesante. Activen la campanita para que YouTube les avise. Ahora sí, vamos al grano. *** La hospitalidad turca, un abrazo psicológico ***. Cuando hablamos de la cultura turca, una de las primeras cosas que salta a la vista es la profunda importancia que le dan a la hospitalidad. No es simplemente ser cortés, es un valor fundamental que está tejido en el tejido social. La palabra turca para huésped, misafir, se considera casi sagrada. Tratar bien a un huésped no es solo una cuestión de buenos modales, sino un deber moral. Imaginen esto, un extraño llega a su puerta y es recibido con los brazos abiertos, se le ofrece comida, bebida y un lugar para descansar, todo sin esperar nada a cambio. No importa si eres rico o pobre, famoso o desconocido, la hospitalidad turca se extiende a todos por igual. Esta generosidad desinteresada crea una conexión humana poderosa. Desde un punto de vista psicológico, la hospitalidad turca activa en nosotros un sentido de pertenencia y seguridad. Nos sentimos valorados, cuidados y protegidos. Esta experiencia libera neurotransmisores como la oxitocina, también conocida como la hormona del amor y la vinculación, lo que nos hace sentir más conectados con los demás y con el entorno. ¿Pero por qué la hospitalidad es tan importante en la cultura turca? Históricamente, Turquía ha sido un punto de encuentro de diferentes culturas y religiones. Durante siglos ha sido un refugio para personas que buscaban asilo o nuevas oportunidades. Esta tradición de acoger a los necesitados ha moldeado profundamente la identidad turca. Además, la hospitalidad turca se basa en la creencia de que todos somos parte de una comunidad global y que tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros. Esta filosofía se refleja en el proverbio turco Bir fincan kahvenin krkyl atbar, que significa, una taza de café se recuerda durante 40 años. Este proverbio destaca la importancia de los pequeños gestos de amabilidad y cómo pueden crear lazos duraderos. Profundizando aún más, la hospitalidad turca también puede entenderse a través de la lente de la teoría del apego. Cuando somos recibidos con calidez y generosidad, se activan en nosotros patrones de apego seguro. Nos sentimos más confiados, seguros y conectados con los demás. Esta experiencia puede ser especialmente significativa para personas que han experimentado traumas o inseguridades en sus relaciones interpersonales. *** Familia y comunidad, un refugio emocional ***. Otro aspecto crucial es la importancia de la familia y la comunidad. En la cultura turca, los lazos familiares son increíblemente fuertes y extendidos. Los abuelos, los tíos, los primos, todos juegan un papel importante en la vida de cada individuo. No es raro que varias generaciones vivan bajo el mismo techo o cerca unas de otras. Esta red de apoyo crea un sentido de identidad y pertenencia que es muy valioso. Psicológicamente, tener una fuerte red de apoyo social es esencial para nuestro bienestar mental y emocional. Nos proporciona un sentido de seguridad, reduce el estrés y nos ayuda a afrontar los desafíos de la vida. La familia en Turquía no es solo una unidad biológica, sino un sistema de apoyo emocional, financiero y práctico. Los miembros de la familia se ayudan mutuamente en todo, desde el cuidado de los niños hasta la búsqueda de empleo. Esta interdependencia crea un fuerte sentido de solidaridad y responsabilidad mutua. Además, al observar la interdependencia familiar en la cultura turca, podemos inconscientemente anhelar un nivel similar de conexión y apoyo en nuestras propias vidas.
En sociedades occidentales individualistas, a menudo nos sentimos aislados y desconectados de nuestras familias. La cultura turca nos recuerda la importancia de mantener fuertes lazos familiares y de apoyarnos unos a otros en los momentos difíciles. Desde una perspectiva de la psicología del desarrollo, crecer en un entorno familiar fuerte y solidario puede tener un impacto positivo en nuestra autoestima y resiliencia. Los niños que se sienten amados, valorados y apoyados por sus familias tienen más probabilidades de desarrollar una autoimagen positiva y de afrontar los desafíos de la vida con confianza. La figura de la madre en la familia turca suele ser central. Ella es la que mantiene unida a la familia y la que transmite los valores y las tradiciones a las nuevas generaciones. El respeto y el cariño hacia la madre son fundamentales en la cultura turca. Sin embargo, es importante reconocer que la estructura familiar tradicional turca también puede tener sus desafíos. La presión para conformarse a las expectativas familiares, la falta de privacidad y la dificultad para establecer límites personales son algunos de los problemas que pueden surgir en este tipo de entorno. *** Historia y tradiciones, un legado que inspira ***. La cultura turca también se caracteriza por su rica historia y tradiciones. Desde la música y la danza hasta la artesanía y la gastronomía, hay un profundo sentido de orgullo en el patrimonio cultural. Turquía ha sido el hogar de muchas civilizaciones a lo largo de la historia, incluyendo los hititas, los romanos, los bizantinos y los otomanos. Cada una de estas civilizaciones ha dejado su huella en la cultura turca. Este sentido de identidad cultural puede ser muy atractivo para personas de otras culturas que buscan una conexión más profunda con sus propias raíces o que simplemente admiran la preservación de las tradiciones. La psicología nos dice que el sentido de identidad cultural es un factor importante en la autoestima y el bienestar. Nos da un sentido de pertenencia, propósito y significado en la vida. La preservación de las tradiciones en la cultura turca no es solo una cuestión de nostalgia, sino una forma de mantener viva la memoria colectiva y de transmitir los valores y las enseñanzas de las generaciones pasadas. La música, la danza, la artesanía y la gastronomía son formas de expresión cultural que nos conectan con nuestra historia y nos ayudan a comprender quiénes somos. Al ver cómo la cultura turca celebra su historia y tradiciones, podemos sentirnos inspirados a explorar y apreciar nuestras propias raíces culturales. En un mundo globalizado donde las culturas se están homogeneizando, es importante recordar la importancia de preservar nuestra identidad cultural y de transmitirla a las nuevas generaciones. Además, el orgullo por la historia y las tradiciones turcas puede ser una fuente de resiliencia en tiempos de crisis. Cuando nos enfrentamos a desafíos, podemos recurrir a nuestra identidad cultural para encontrar fuerza y esperanza. Desde una perspectiva de la psicología social, la identidad cultural también puede influir en nuestras actitudes y comportamientos hacia los demás. Las personas que se identifican fuertemente con su cultura tienden a ser más propensas a mostrar solidaridad y apoyo hacia los miembros de su grupo cultural. *** Comunicación, leer entre líneas ***. Ahora, hablemos de la comunicación. La comunicación en la cultura turca a menudo es más indirecta y contextual que en algunas culturas occidentales. Se presta mucha atención al lenguaje corporal, al tono de voz y al contexto de la conversación. La cortesía y el respeto son fundamentales en la comunicación turca. Evitar la confrontación directa y mantener la armonía en las relaciones interpersonales son prioridades. Esta forma de comunicación puede parecer misteriosa o intrigante para personas acostumbradas a una comunicación más directa, pero también puede crear un sentido de intimidad y conexión más profundo. Aprender a leer entre líneas y a comprender las señales no verbales puede ser un desafío, pero también puede ser muy gratificante. La comunicación indirecta en la cultura turca se basa en la idea de que es importante proteger los sentimientos de los demás y evitar causarles vergüenza o incomodidad. En lugar de decir directamente no, una persona turca puede decir algo como lo intentaré o veremos qué podemos hacer. Esta forma de comunicación requiere un alto grado de empatía y de atención a las necesidades de los demás. Desde una perspectiva psicológica, la comunicación indirecta puede fomentar la empatía y la inteligencia emocional. Nos obliga a prestar más atención a los sentimientos y las necesidades de los demás, lo que puede fortalecer nuestras relaciones interpersonales. La comunicación no verbal también juega un papel importante en la cultura turca. Las expresiones faciales, los gestos y el contacto visual pueden transmitir mucho más que las palabras. Por ejemplo, un apretón de manos firme y prolongado puede ser una señal de respeto y confianza.
La comunicación en la cultura turca también está influenciada por la jerarquía social. Es importante mostrar respeto hacia las personas mayores y hacia las personas que ocupan posiciones de autoridad. Dirigirse a alguien por su nombre de pila sin permiso puede considerarse una falta de respeto. A pesar de las diferencias culturales, la comunicación efectiva es fundamental para construir relaciones sólidas y para resolver conflictos. Aprender a adaptar nuestro estilo de comunicación a la cultura turca puede ayudarnos a evitar malentendidos y a establecer conexiones significativas. *** El tiempo, un concepto relativo ***. Otro aspecto interesante es la actitud hacia el tiempo. En la cultura turca a menudo se adopta una visión más relajada del tiempo. No es raro llegar tarde a una cita o cancelar planes en el último minuto. La puntualidad no siempre es una prioridad. Esta actitud puede parecer frustrante para personas acostumbradas a la puntualidad y la planificación, pero también puede ser liberadora. La psicología nos dice que la flexibilidad y la adaptabilidad son importantes para nuestra salud mental. Aprender a fluir con el tiempo y a no ser demasiado rígidos con nuestros planes puede reducir el estrés y mejorar nuestra capacidad para disfrutar el momento presente. La actitud relajada hacia el tiempo en la cultura turca se basa en la idea de que las relaciones interpersonales son más importantes que cumplir con un horario. Pasar tiempo con amigos y familiares, disfrutar de una taza de café o charlar en la calle son actividades que se valoran más que llegar a tiempo a una cita. A veces esa actitud relajada hacia el tiempo puede ser una invitación a simplemente estar y disfrutar de la compañía sin la presión constante de tener que cumplir con un horario. En un mundo donde estamos constantemente corriendo de un lugar a otro, la cultura turca nos recuerda la importancia de tomarnos un respiro y de disfrutar del momento presente. Desde una perspectiva de la psicología positiva, la capacidad de disfrutar del momento presente es un factor importante en la felicidad y el bienestar. Aprender a apreciar las pequeñas cosas de la vida y a no preocuparnos demasiado por el futuro puede ayudarnos a reducir el estrés y a aumentar nuestra satisfacción con la vida. Sin embargo, es importante reconocer que la actitud relajada hacia el tiempo también puede tener sus inconvenientes. La falta de puntualidad puede causar frustración y malentendidos, especialmente en entornos profesionales. *** La gastronomía turca, un festín para los sentidos y el alma ***. Y por supuesto, no podemos olvidar la famosa cocina turca. La comida es una parte integral de la cultura turca y es mucho más que simplemente nutrición. Es una forma de expresión cultural, una forma de celebrar la vida y una forma de conectar con los demás. Cada región de Turquía tiene sus propias especialidades culinarias, reflejando la diversidad geográfica y cultural del país. Compartir una comida en Turquía es una experiencia social que implica conversación, risas y un sentido de comunidad. La comida se prepara con amor y se comparte generosamente con amigos y familiares. La hospitalidad turca se extiende también a la mesa, donde los invitados son recibidos con una gran variedad de platos deliciosos. La psicología de la alimentación nos dice que la comida puede tener un impacto significativo en nuestro estado de ánimo y nuestras emociones. Los sabores, los olores y las texturas de la comida pueden evocar recuerdos y sentimientos positivos, mientras que compartir una comida con otros puede fortalecer nuestras relaciones sociales y mejorar nuestro bienestar general. La cocina turca es conocida por su uso de ingredientes frescos y de alta calidad, así como por su variedad de especias y hierbas aromáticas. Cada plato tiene su propia historia y tradición, transmitida de generación en generación. Además de ser deliciosa, la comida turca también puede ser saludable. Muchos platos turcos están hechos con verduras, legumbres y carne magra, y se cocinan con aceite de oliva en lugar de grasas saturadas. La preparación y el consumo de alimentos en la cultura turca también están asociados con rituales y tradiciones. El té turco, por ejemplo, se sirve en vasos pequeños y se bebe lentamente, disfrutando de su sabor y aroma. El café turco se prepara en una olla especial llamada cezve y se sirve con un poco de espuma en la parte superior. La gastronomía turca es un reflejo de la rica historia y cultura del país. Cada plato cuenta una historia y nos conecta con las tradiciones y los valores de la cultura turca. ***, cuentos y poesía, un legado de imaginación y emoción ***. Además de estos aspectos, la cultura turca también tiene una rica tradición de narración de cuentos y poesía. Las historias se utilizan para transmitir valores culturales, enseñar lecciones morales y entretener al público.
La poesía se utiliza para expresar emociones profundas y para celebrar la belleza del mundo. La psicología nos dice que las historias y la poesía pueden tener un impacto poderoso en nuestra mente y nuestras emociones. Pueden inspirarnos, motivarnos y ayudarnos a comprender mejor el mundo que nos rodea. Las historias turcas a menudo están llenas de simbolismo y de metáforas. Los personajes de las historias representan diferentes aspectos de la naturaleza humana y nos enseñan sobre la importancia de la honestidad, la valentía y la compasión. La poesía turca es conocida por su belleza y su lirismo. Los poetas turcos han escrito sobre el amor, la pérdida, la naturaleza y la condición humana. Sus poemas nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida y a conectarnos con nuestras emociones más profundas. La capacidad de la cultura turca para tejer historias cautivadoras, ya sean transmitidas oralmente o a través de elaboradas series de televisión, contribuye a su atractivo, ofreciendo una ventana a sus valores y tradiciones. Las series de televisión turcas son muy populares en todo el mundo y han contribuido a difundir la cultura turca a un público más amplio. Los cuentos y la poesía también juegan un papel importante en la educación de los niños en Turquía. A través de las historias y los poemas, los niños aprenden sobre su cultura, su historia y sus valores. Conclusión. En resumen, el encanto de la cultura turca reside en una combinación única de hospitalidad, fuertes lazos familiares, rica historia y tradiciones, comunicación indirecta, actitud relajada hacia el tiempo y deliciosa gastronomía. Todos estos aspectos, desde una perspectiva psicológica, pueden influir en nosotros y atraernos de manera inconsciente. Nos ofrecen un sentido de pertenencia, seguridad, conexión y propósito en la vida. Así que la próxima vez que se sientan atraídos por la cultura turca, recuerden que no es solo por la comida o los paisajes hermosos, sino también por los profundos valores y principios psicológicos que sustentan esta fascinante cultura. Despedida. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este viaje psicológico a través de los secretos de la cultura turca. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Cuáles son los aspectos de la cultura turca que más les atraen? ¿Tienen alguna experiencia personal que les gustaría compartir? Déjenme saberlo en los comentarios. Y antes de despedirme, un último favor: si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido interesante para ustedes. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.